se explicará con detalle qué son las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias humanas, para así llegar a un entendimiento de cuál es la diferencia que existen entre estas, además de que en cada una de las ciencias daremos a conocer nuestro propio concepto según nuestro criterio. Vamos a hablar sobre este tema porque es muy importante descubrir e indagar cada uno de los conceptos y diferencias entre sí de estas ciencias. Como primer punto, daremos a conocer el concepto de ciencias sociales, por medio de dos importantes autores, y de ellos podremos darnos una idea para la elaboración de nuestro propio concepto un poco más entendido. El primero de ellos es Popper, quien dice que las ciencias sociales tienen por tarea descubrir el entorno social mediante las teorías, el método de análisis situacional que debe ser aplicado a las ciencias sociales y que permite analizar la situación en la que se encuentra el hombre, y que esta situación explique la conducta de él. Añade que la psicología no es el punto de partida de todas las ciencias sociales. Y por otro lado, Levi Strauss piensa que la propia expresión de ciencias sociales contiene un pleonasmo, ya que, al declararse sociales, dan a entender que se ocupan del hombre y, lógicamente, si son humanas en principio, son automáticamente sociales. Por eso, opina que el criterio de distinción entre ciencias sociales y ciencias humanas es solamente de orden práctico. Podemos inferir con base a estas dos referencias de los autores ya mencionados que las ciencias sociales estudian y analizan hechos objetivos de la sociedad, es decir, con la interpretación de las conductas de los demás, dentro de la fenomenología. Por otra parte, está el concepto de ciencias naturales, el cual lo veremos desde la perspectiva de un autor importante, así como también basándonos en una página de internet para hacer la similitud de dichos conceptos y finalmente elaborar uno que sea entendido de manera muy general. Ciencias naturales. Relaciona las ciencias naturales con el hombre en cuanto ser histórico y social. En su teoría del conocimiento de las ciencias naturales, trata de fundamentar que el objeto de esta ciencia no es el externo o ajeno al hombre, sino al medio en el que el hombre está inserto. Basándonos en una fuente de internet, encontramos que el objeto de las ciencias naturales son los distintos tipos de la materia y formas de su movimiento, que se manifiestan en la naturaleza, así como las conexiones y regularidades de los mismos, por su contenido y método de estudio de los fenómenos de la naturaleza. Las ciencias naturales pueden ser divididas en empíricas y teóricas, y por la caracterización de su objeto, en inorgánicas, que estudian las formas de movimiento de la naturaleza no vivas, mecánicas, físicas, químicas y otras, y orgánicas, que investigan los fenómenos de la vida. Esto determina la estructura interna de las ciencias naturales, la clasificación de las ciencias. Con dicha información llegamos a la conclusión para definir ciencias naturales, como el estudio de la naturaleza y el entorno en el que se desarrolla el ser humano, además de describir, comprender y predecir los fenómenos visibles en ella misma. Para concluir con los conceptos, finalizaremos con el de ciencias humanas, a través del criterio de un autor sobresaliente en este tema, así como también de un libro cuya referencia se encontrará al final. Las ciencias humanas son las ciencias que se ocupan del conocimiento del hombre. La expresión ciencias humanas tiende a ser entendida, por un lado, el lado intencional como designado al conjunto de ciencias, orientadas al parecer hacia el conocimiento del hombre, o bien hacia el conocimiento de lo humano del hombre, como algunos dicen, con la pretensión de alcanzar una mayor precisión y rigor en su definición. Él refiere que las ciencias humanas, en tanto, se proponen estudiar al ser libre, trazarían un proyecto absurdo, porque la ciencia es una forma de conocimiento causal y determinista. Luego las ciencias humanas proponen metódicamente la reducción de las libres creaciones del espíritu y de la cultura a la condición de cursos determinados causalmente. Es decir, las ciencias humanas son imposibles o, a lo sumo, solo son posibles como ciencias estadísticas, como ciencias genéricas de la indeterminación y del azar. Una vez entendidos los conceptos,
Podremos marcar las diferencias entre ellas, basándonos en autores importantes como también en libros consultados, cuyas referencias bibliográficas se encontrarán al final. Piaget expone que no sería posible mantener ninguna distinción de naturaleza entre lo que se denomina a menudo ciencias sociales y las llamadas ciencias humanas, ya que es evidente que los fenómenos sociales dependen de todos los caracteres del hombre, incluidos los procesos psicofisiológicos, y que, recíprocamente, las ciencias humanas son todas ellas sociales en alguno de esos aspectos. La oposición entre ciencias naturales y ciencias humanas es, en todo caso, una oposición que está muy cerca de la división del universo en dos mitades, en dos órdenes, el orden de la naturaleza y el orden de la libertad. La oposición entre ciencias naturales y ciencias humanas es, en efecto, un acontecimiento moderno mediante los dos sistemas de coordenadas más influyentes en nuestra tradición, dos sistemas milenarios, el sistema aristotélico y el sistema escolástico, musulmán, cristiano, de las ciencias. Bernstein refiere como método de las ciencias humanas y sociales, marca una diferencia fundamental entre la estructura de los objetos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Ciencias naturales. Los objetos no tienen un sentido previamente dado. La construcción teórica, científica, no repercute en las cosas, sino solo en tanto que se relacionan con él. Ciencias sociales. Construcción de sentido, construcción de segundo grado. Repercute en dicho sentido. La modernidad ha construido paradigmas que tienen una naturaleza distinta en las ciencias naturales o exactas y en las ciencias sociales. En ciencias naturales y exactas, un paradigma se construye a través de un proceso científico de experimentación y validación, y generalmente un paradigma de un área determinada de la ciencia sigue a otro. Uno deja de tener vigencia y otro lo suple. Por eso, dentro de estas áreas disciplinares, generalmente no coexisten dos paradigmas para una misma temática específica y en un mismo tiempo histórico determinado, teniendo una naturaleza diacrónica. Contrariamente, los paradigmas en ciencias sociales se construyen tomando como marco de referencia la misma complejidad que presentan las sociedades concretas. Es decir, son diversos, contradictorios, coexisten y se interrelacionan en un tiempo histórico y tienen una perspectiva sincrónica. Ya expuestos y entendidos los conceptos, como conclusión daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ciencias naturales, humanas y sociales? Basándonos en los conceptos mostrados anteriormente, podemos deducir que las diferencias entre estas es basado en su método de estudio, pues mientras que las ciencias naturales se encargan del estudio de la naturaleza como entorno para el desarrollo humano, las ciencias sociales son encargadas del análisis del comportamiento del ser humano y la sociedad. Por otro lado, las ciencias humanas llevan a cabo la investigación de aquellas manifestaciones humanas existentes, como lo son la cultura, el lenguaje y la organización social. Todas ellas son relacionadas entre sí, pues dependen unas de las otras, ya que si no existieran las ciencias de la naturaleza, no existiría un desarrollo humano. Por lo tanto, tampoco estarían presentes las ciencias sociales ni humanas, que son las encargadas de llevar a cabo la indagación y análisis del comportamiento y el desarrollo del ser humano.